que me lo recuerden con amor. Con mucho amor. Hoy les llevamos por un recorrido íntimo y exclusivo por el legado de Ruby Pérez, el eterno caballero del merengue, cuya partida repentina aún conmueve al mundo artístico. Pero más allá del lujo y el éxito, hay una historia poderosa de herencia y amor familiar, los derechos de sus canciones, las regalías acumuladas durante décadas y cada pieza del imperio que construyó, han quedado ahora como parte del patrimonio destinado a su familia. Un legado que seguirá generando frutos y manteniendo viva su voz por generaciones. ¿Sabías que su mansión guardaba secretos que nunca se revelaron a los medios? ¿O que su colección de autos incluía una joya tan valiosa que ni una oferta millonaria pudo convencerlo de venderla? ¿Y qué decir de la habitación especial donde escribía, y que ahora se ha convertido en un santuario familiar para recordar su esencia? Prepárense para descubrir todo esto y más. Pero antes, ya saben, dejen su like, activen la campanita y suscríbanse al canal para no perderse más historias que celebran a nuestros íconos. Ubicada en las alturas de Altos de Arroyo Hondo, una de las zonas más exclusivas de Santo Domingo, se erguía con elegancia la residencia principal de Ruby Pérez. Una mansión de estilo mediterráneo valorada en más de $3.5 millones, adquirida en 2010 y transformada completamente bajo su visión artística. Hoy esta propiedad forma parte de los bienes que integran su herencia familiar. Con más de 2.500 metros cuadrados de terreno y 850 metros cuadrados de construcción, cada rincón fue diseñado para reflejar su estilo único, clásico, pero con alma moderna. Desde el vestíbulo con su escalera de mármol italiano hasta la lámpara de cristal de Murano hecha especialmente para él, todo hablaba del gusto exquisito del artista. El corazón de la mansión era la suite principal, su refugio personal. Con más de 120 metros cuadrados, albergaba su cama hecha a medida, un vestidor que aún guarda su legendaria colección de trajes de escenario, valorada en más de $200,000, y un baño con jacuzzi y sauna privada. Hoy, esta suite es custodiada por su familia como uno de los espacios más sagrados del hogar, testigo de sus madrugadas de inspiración, cuando tomaba café en su terraza privada mientras revisaba partituras, en un ritual que, según él, lo conectaba con su esencia. En la planta baja, los espacios sociales reflejaban su espíritu generoso. El salón principal, con capacidad para 50 personas, estaba acústicamente preparado para presentaciones íntimas, donde Ruby solía recibir a colegas y jóvenes talentos. Hoy, ese mismo salón es utilizado por sus seres queridos para homenajearlo en reuniones donde su música nunca deja de sonar. Anoche soñé que estaba en mi cama. Uno de los rincones más simbólicos es el comedor formal, presidido por una mesa de caoba tallada a mano, sobre la cual cuelga una lámpara decorada con instrumentos en miniatura bañados en oro. Obsequio de la Asociación de Músicos Dominicanos por sus 40 años de trayectoria. Ese símbolo, como tantos otros, ahora es parte de la historia que resguardan sus hijos y seres queridos. Y no podemos dejar fuera la cocina, espacio que, aunque más sencillo, escondía una de sus pasiones más íntimas, la cocina tradicional dominicana. Equipado con tecnología moderna pero conservando un fogón de leña, este era el territorio de Doña Clara, su fiel cocinera de más de 3 décadas. Hoy, ella misma sigue en la casa, cuidando ese rincón con la misma devoción que siempre tuvo por Ruby. Finalmente, cabe destacar que el catálogo musical completo de Ruby Pérez, que incluye éxitos que marcaron generaciones, quedó protegido legalmente y será administrado por su familia. Las regalías que siguen generando estos temas icónicos formarán parte fundamental del sustento y la continuidad de su legado. Porque aunque Ruby Pérez ya no esté físicamente entre nosotros, su obra sigue viva, y su familia es hoy la heredera no solo de su patrimonio material, sino de su historia, su voz y su inmortalidad artística. Uno de los espacios más íntimos y representativos del legado de Ruby Pérez era, sin duda, la cocina exterior donde se preparaba su plato favorito, el sancocho. Pero si hay un lugar que encapsula por completo su espíritu creativo y su compromiso con la excelencia, ese era el estudio de grabación profesional, ubicado en el nivel inferior de su mansión. Diseñado en colaboración con uno de los ingenieros acústicos más prestigiosos de la industria, este santuario sonoro, valorado en más de $500,000, fue creado a medida para Ruby.
Equipado con tecnología de última generación, que se actualizaba constantemente, el estudio contaba con una cabina vocal principal, áreas para grabación instrumental en vivo y una sala de control con capacidad para producir en Dolby Atmos, lo que lo convirtió en uno de los estudios privados más avanzados del Caribe. Fue en este espacio donde Ruby Pérez dio vida a sus 3 últimos álbumes, y donde, según contó su compañera Mariana, trabajaba en nuevas composiciones apenas días antes del trágico accidente. Hoy, este estudio no solo guarda su voz en miles de grabaciones, sino que también representa una herencia invaluable para su familia, quienes ahora son custodios de ese archivo sonoro que seguirá generando regalías y emoción por generaciones. Las paredes del estudio estaban decoradas con discos de oro y platino, fotografías históricas junto a leyendas como Celia Cruz, Juan Luis Guerra y Gloria Estefan. Cada imagen, cada marco, es una ventana a los momentos en que Ruby compartió escenario con gigantes de la música latina, creando un ambiente que honraba su pasado y motivaba nuevas creaciones. Un espacio de inspiración que su familia planea conservar como parte del legado cultural que él deja al país y al mundo. El exterior de la propiedad no se quedaba atrás. Una piscina de borde infinito parecía fundirse con el horizonte de Santo Domingo, rodeada de mármol travertino, palmeras y árboles frutales nativos. Ahí se encontraba también un kiosco exterior completamente equipado, que servía como epicentro de las reuniones familiares y barbacoas dominicales. Momentos en los que Ruby mostraba su lado más humano, más cercano, compartiendo risas, anécdotas y canciones con amigos y seres queridos. Hoy, esos encuentros se recuerdan con cariño por su círculo íntimo, como manifestaciones del amor de Ruby por su gente y del profundo sentido de comunidad que siempre cultivó. El Jardín Zen, inspirado en sus viajes a Japón, era su rincón de paz. Allí practicaba meditación y yoga, disciplinas que adoptó con devoción en sus últimos años como forma de mantener el equilibrio físico y emocional que le permitía seguir brillando sobre los escenarios incluso a sus 69 años. Otra parte notable de su legado material es su colección automovilística, una combinación de lujo, historia y pasión personal. En su garaje descansaban 6 vehículos seleccionados cuidadosamente, no como muestra de ostentación, sino como expresión de su aprecio por el diseño y la ingeniería automotriz. Destacaba un Bentley Continental GT 2023, valorado en más de 250,000 pesos, reservado para ocasiones especiales, y un Mercedes-Benz Clase S, su vehículo cotidiano. Pero la joya de la colección era un Porsche 911 Turbo S de edición limitada, personalizado en un tono azul eléctrico que Ruby había adoptado como símbolo de su identidad artística. Ese coche, como su música, era potencia con elegancia, pasión con precisión. También conservaba un Ford Mustang clásico de 1967, restaurado con esmero, que perteneció a su padre. Más que un automóvil, era un símbolo de sus raíces, una pieza con profundo valor sentimental que ahora pasa a formar parte de los tesoros familiares. La colección se completaba con una Harley Davidson Custom, que usaba para recorrer la costa dominicana, en busca de inspiración y conexión con su isla. En cuanto a su patrimonio financiero, aunque Ruby Pérez nunca hizo alarde de su fortuna, fuentes cercanas estiman que al momento de su fallecimiento su patrimonio neto superaba los varios millones de dólares, incluyendo propiedades, inversiones, regalías y los derechos de su extenso catálogo musical. Ese patrimonio ahora forma parte de una herencia cuidadosamente estructurada, destinada a su familia, su mayor orgullo. Más allá de lo material, lo que Ruby dejó es una historia viva. Una obra que sigue sonando, que sigue generando, y que seguirá acompañando a quienes más amó. El legado de Ruby Pérez no solo se mide en canciones inolvidables, sino también en una inteligencia financiera poco común entre artistas de su generación. Su patrimonio, estimado en alrededor de 25 millones de dólares, es testimonio de una vida artística brillante, pero también de una visión estratégica que trascendió los escenarios. Una cifra impresionante si se considera el contexto. La industria musical dominicana históricamente ha presentado enormes desafíos para generar riqueza sostenible. Pero Ruby supo jugar sus cartas con maestría. Durante sus años más activos, llegó a ofrecer más de 100 conciertos al año, con honorarios que oscilaban entre 30,000 pesos y 100,000 pesos, dependiendo del evento y el país. Sin embargo,
No fue solo su éxito en tarima lo que cimentó su fortuna. Diversificó sus ingresos con sabiduría. Invirtió en propiedades en zonas estratégicas como Punta Cana y Samaná y poseía participación accionaria en negocios relacionados con la industria del entretenimiento, incluyendo el 30% de uno de los estudios de grabación más prestigiosos del Caribe. También mantenía inversiones financieras en República Dominicana y Estados Unidos, gestionadas por un equipo profesional que ayudó a construir una estructura patrimonial sólida y resiliente. Un verdadero legado económico que hoy forma parte de la herencia destinada a su familia, asegurando que su esfuerzo trascienda generaciones. Pero Ruby Pérez no solo acumuló bienes materiales. Desarrolló una valiosa colección de arte dominicano y caribeño, valorada en más de 1.2 millones de dólares. A diferencia de otros coleccionistas, él no se dejaba guiar únicamente por asesores, tenía un ojo educado, formado a lo largo de los años, y un profundo amor por el arte de su tierra. Estableció relaciones personales con muchos de los artistas cuyas obras adquiría, convirtiéndose no solo en mecenas, sino en amigo y promotor de sus carreras. Entre sus piezas más preciadas se encontraban pinturas inspiradas en la vida rural dominicana, reflejo de sus raíces humildes en San Pedro de Macorís. Esas obras eran, para él, recordatorios silenciosos de donde venía, de los sacrificios vividos y del valor de la humildad, incluso en medio del lujo. Y es que, a pesar del entorno opulento que lo rodeaba, Ruby Pérez mantenía una relación equilibrada con el lujo. Lo disfrutaba, sí, pero sin ostentación. Quienes lo conocieron íntimamente coinciden en que su sencillez seguía intacta. Como dijo un amigo cercano tras su partida, Ruby podía cenar en el restaurante más exclusivo de Manhattan, o comerse un mangú con salami en un puesto callejero de la capital con la misma sonrisa. Esa dualidad también se reflejaba en su generosidad. Sin buscar cámaras ni titulares, destinaba cerca del 15% de sus ingresos anuales a causas sociales, especialmente aquellas enfocadas en educación y formación musical para niños de bajos recursos. Su filantropía silenciosa, su constante apoyo a jóvenes talentos y su cercanía con fans y colegas sin importar su estatus, ayudaron a que su riqueza material nunca provocara distanciamiento ni resentimiento. Ruby logró algo que pocos alcanzan: vivir rodeado de lujos sin perder la esencia de ser humano cercano, humilde y auténtico. Uno de los sueños más ambiciosos de Ruby, que lamentablemente quedó inconcluso, fue el proyecto de una villa cultural en La Romana. Concebida como residencia vacacional, pero también como centro creativo, Ruby quería que ese espacio sirviera para formar y acoger a músicos jóvenes en un entorno de paz, arte y conexión caribeña. El mundo que yo contigo formé, que fue en realidad prisión de los dos. Porque si yo no trabajaba, no podía pagar payola, ¿qué yo pensé? Digo, bueno, yo lo que tengo que hacer es irme a un sitio en donde yo sepa que tengo la garantía de la entrada. Tuve que lanzarme al ruedo, Silvio, a buscarme, a hacer un grupo sin yo tener un centavo y sin tener nada. Los planos, revelados en parte por Mariana tras su fallecimiento, mostraban una propiedad de casi 5.000 metros cuadrados que incluiría no solo una villa de lujo, sino un anfiteatro al aire libre, cabañas independientes para artistas invitados y un complejo de estudios de grabación de nivel internacional. Una obra pensada no para sí mismo, sino como parte de su misión de compartir lo aprendido, de dejar una huella más allá de los discos y los aplausos. Ese era el sueño que más le entusiasmaba en su última etapa de vida. Y aunque no llegó a verlo realizado, las bases están ahí, y su familia ha expresado su deseo de honrar su visión, dándole vida como parte del legado de un hombre que no solo vivió del arte, sino para el arte. Y para su gente. Este proyecto era su manera de dejar algo más que música, era su forma de sembrar futuro. Ruby Pérez veía esa villa cultural en La Romana no solo como una residencia de descanso, sino como el legado físico de toda una vida dedicada a la música. Soñaba con crear un espacio donde jóvenes músicos dominicanos pudieran formarse, grabar y compartir sin tener que salir del país. Un santuario artístico donde él mismo pudiera enseñar, compartir experiencias y abrir puertas. Hablaba de este plan con el brillo en los ojos de un niño, como si fuera el inicio de un nuevo capítulo, no el cierre de uno. La construcción había comenzado apenas 3 meses antes de su inesperada partida, y hoy permanece detenida, mientras sus herederos deciden si continuar con su visión tal cual él la concibió, o adaptarla a nuevas circunstancias. Pero todos coinciden en algo: ese proyecto era su ilusión más grande en sus últimos años de vida.
La noche del 8 de abril de 2025 parecía destinada a ser una celebración histórica. En la recién renovada discoteca Jet Set de Santo Domingo, ícono de la vida nocturna dominicana, se celebraba una inauguración por todo lo alto. El lugar, originalmente construido como cine en los años 70, acababa de recibir una renovación de más de $3 millones, con tecnología de punta en sonido, iluminación y diseño. Ruby Pérez, amigo personal del propietario Esteban Ramírez, había aceptado con gusto ser la figura principal del evento. De hecho, había pospuesto un viaje personal a Puerto Rico junto a Mariana para estar presente en esta noche especial. El ambiente estaba cargado de emoción y el público, más de 300 invitados entre empresarios, artistas y personalidades del medio, aguardaba con ansia su actuación. Subió al escenario a las 11:25 de la noche, con esa elegancia que siempre lo caracterizaba, un traje blanco impecable que contrastaba con su piel canela y realzaba su imponente presencia. Abrió el espectáculo con Enamorado de ella, seguido de los clásicos Buscando tus besos y Por tu querer. Cada acorde era recibido con aplausos y ovaciones. Se notaba que el público no solo estaba disfrutando la música, estaba celebrando su legado en vida. Pero lo que debía ser una noche memorable por razones de alegría, se tornó en tragedia. A las 11:42 de la noche, justo cuando Ruby se disponía a interpretar Volveré, un crujido seco e inesperado rompió el ritmo de la música. En las grabaciones de seguridad, se puede ver cómo él detiene por un segundo la interpretación, alza la mirada hacia el techo con gesto de incertidumbre y cruza una rápida mirada con los músicos que lo acompañaban. Según relató uno de los saxofonistas sobrevivientes, Ruby comentó al micrófono con calma y humor: "Parece que tenemos un pequeño problema técnico, pero el show debe continuar". Ese era él, profesional hasta el último segundo, con una serenidad que inspiraba a todos a su alrededor. Reanudó los primeros acordes de Volveré con fuerza, como si su corazón supiera que ese momento merecía ser eterno. Pero apenas 7 segundos después del crujido inicial, una sección del techo, justo encima del escenario, cedió por completo. Lo que cayó no fue solo parte de la estructura, sino también el pesado sistema de iluminación recientemente instalado como parte de la renovación. La tragedia ocurrió en un instante, pero el impacto quedará grabado para siempre. El escenario que tantas veces lo vio brillar, se convirtió inesperadamente en el lugar donde Ruby entregó su última nota, su último gesto, su última mirada al público. Ruby Pérez y parte de su orquesta se encontraban en pleno escenario cuando, en un instante de caos total, otras secciones del techo comenzaron a desprenderse en una reacción en cadena devastadora. El informe técnico posterior confirmó que aproximadamente el 40% del techo colapsó en cuestión de menos de 20 segundos. Generando una densa nube de polvo y escombros que rápidamente bloqueó la visibilidad y dificultó la respiración dentro del local. La evacuación se complicó enormemente, y los esfuerzos de rescate se vieron obstaculizados por la confusión que se desató. Los sobrevivientes describieron la escena como una pesadilla en cámara lenta. Los gritos de desesperación se mezclaban con el sonido de personas tratando de encontrar a sus seres queridos, mientras las condiciones de oscuridad total, debido a la caída del sistema eléctrico y el polvo espeso lo hacían casi imposible. Los asistentes empujaban hacia donde pensaban que estaba la salida, pero no podían orientarse, atrapados en una neblina de caos. Algunos testigos mencionaron que la salida de emergencia estaba parcialmente bloqueada por equipos de sonido almacenados, lo que dificultó aún más el escape. Esta confusión inicial llevó a que muchos quedaran atrapados en zonas de colapso secundario, aumentando significativamente el número de víctimas. Los primeros equipos de emergencia llegaron aproximadamente 12 minutos después del desastre inicial, encontrando un escenario completamente devastado. El comandante del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo describió la situación como una de las más complejas de rescatar en décadas, debido a la inestabilidad de la estructura, los escombros y la dificultad para acceder a ciertas áreas sin causar nuevos derrumbes. La falta de planos actualizados del edificio, debido a las reformas realizadas a lo largo de los años, complicó aún más la situación. Según relató Mariana Sánchez en una entrevista emocional, ella se encontraba en una zona lateral cuando ocurrió el colapso, lo que le permitió evitar heridas graves. Su relato sobre los momentos posteriores al derrumbe proporcionó detalles cruciales sobre los últimos instantes conscientes de Ruby. Cuando logré orientarme en medio del polvo y la oscuridad, mi único pensamiento era llegar hasta Ruby, compartió Mariana. Avancé entre escombros, siguiendo la dirección desde donde había estado el escenario.
Después de lo que pareció una eternidad, encontré una zona donde varios reflectores caídos habían formado una especie de tienda improvisada. Fue ahí donde encontré a Ruby, atrapado bajo una viga metálica que le inmovilizaba las piernas, pero con su torso y cabeza relativamente libres. Este testimonio desmintió la información inicial que circuló en los medios, que aseguraba que Ruby había muerto instantáneamente por el impacto. El testimonio de Mariana demostró que, en sus últimos momentos de conciencia, Ruby estaba consciente, aunque claramente afectado por el dolor. Mientras esperaban la llegada de los rescatistas, ella lo sostuvo, compartiendo con él esos momentos de angustia y esperanza, tal vez los últimos instantes de vida en los que pudo estar consciente de la gravedad de la situación. Ruby mantuvo una sorprendente serenidad y claridad mental en esos momentos tan críticos. Me reconoció al instante y a pesar del dolor evidente, intentó calmarme, relató Mariana, visiblemente emocionada. Durante su tiempo bajo los escombros, según el relato de Mariana, Ruby compartió detalles íntimos, entre ellos la noticia de que planeaban casarse en diciembre de ese mismo año. Algo que nadie sabía hasta entonces y que pensaban revelar en un concierto especial por su 70 cumpleaños. En medio de la tragedia, también habló sobre su deseo de que su música y su legado se mantuvieran vivos y le pidió a Mariana que cuidara especialmente de su familia, incluyendo a sus hijos de matrimonios anteriores, con quienes Mariana no había tenido siempre una relación sencilla. Los equipos de rescate tardaron cerca de 1 hora y media en llegar hasta el lugar donde estaban atrapados. Debido a la inestabilidad de los escombros y la necesidad de asegurar rutas de acceso sin poner en riesgo a los rescatistas. Según el informe oficial del Cuerpo de Bomberos, Ruby Pérez fue finalmente liberado a las 1:37 de la madrugada, presentando graves traumatismos en sus extremidades inferiores, tórax y cabeza, pero todavía con signos vitales débiles. Fue trasladado al Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello, el centro médico más cercano con capacidad para tratar emergencias complejas. El equipo médico se encargó de su estabilización en el camino, con una ambulancia equipada con soporte vital avanzado, mientras Mariana lo acompañaba, a pesar de sus propias heridas menores, negándose a separarse de él. Durante el trayecto, los médicos informaron que Ruby sufrió 2 paros cardiorrespiratorios, lo que requirió maniobras de reanimación para estabilizarlo temporalmente. Al llegar al hospital, Ruby fue directamente a quirófano, donde un equipo de médicos especializados en traumatología, neurocirugía y medicina de emergencia implementó protocolos para el manejo de politraumatismos severos. Según el informe médico, que se hizo público con el consentimiento de la familia, las lesiones fueron devastadoras, fracturas múltiples en ambas piernas y pelvis, afectando arterias vitales, provocando hemorragias masivas. Además de un traumatismo torácico con perforación pulmonar y un severo traumatismo cráneoencefálico con hemorragia subaracnoidea. A pesar de los esfuerzos heroicos del equipo médico, que realizó varias intervenciones quirúrgicas urgentes para controlar las hemorragias y estabilizar las fracturas, los daños resultaron irreversibles. Tras casi 3 horas de intensas maniobras, durante las cuales Ruby recibió múltiples transfusiones y soporte vital, fue declarado fallecido a las 4:22 de la madrugada del 9 de abril de 2025. La noticia de su muerte fue transmitida inicialmente a Mariana y luego a los familiares que ya se encontraban en el hospital, desatando un dolor indescriptible que rápidamente se convirtió en un duelo nacional. A las primeras horas de la mañana, el presidente de la República Dominicana emitió un comunicado oficial expresando sus condolencias y anunciando 3 días de duelo nacional, una medida que reflejaba el impacto profundo que Ruby Pérez tenía como figura cultural del país. Al mismo tiempo, los medios internacionales comenzaron a cubrir la tragedia, con una fuerte repercusión especialmente en comunidades latinoamericanas en Estados Unidos, España y otros países donde el merengue dominicano tiene una sólida base de seguidores, muchos de los cuales siguieron la carrera de Ruby a lo largo de los años. La investigación sobre las causas exactas del colapso comenzó de inmediato, encabezada por una comisión especial que incluye a expertos en estructura y seguridad, investigadores del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, CODIA, junto con expertos de la Procuraduría General y especialistas internacionales en seguridad estructural, llevaron a cabo una investigación exhaustiva sobre los hechos ocurridos en el colapso de la discoteca. Los hallazgos preliminares, que se dieron a conocer solo 2 semanas después del trágico incidente, señalaron varias irregularidades en los procesos de renovación que comprometieron gravemente la estabilidad del edificio.
Según el informe oficial, la estructura original del local había sido diseñada para soportar cargas mucho menores a las que se le impusieron durante la remodelación más reciente. Además, se descubrió que modificaciones previas realizadas sin supervisión adecuada habían afectado elementos clave de la estructura, como la eliminación de columnas de soporte para ampliar la pista de baile, y la perforación de vigas principales para el paso de conductos de aire acondicionado y cableado eléctrico. Particularmente alarmante fue el hallazgo de que las autoridades municipales habían aprobado los permisos para la remodelación sin exigir estudios estructurales adecuados, los cuales habrían detectado las deficiencias. Esta negligencia institucional, sumada a la falta de supervisión durante el proceso de renovación, creó las condiciones para que un establecimiento público destinado al entretenimiento se convirtiera en el escenario de una tragedia, que cobró la vida de 11 personas, entre ellas Ruby Pérez, y dejó más de 50 heridos de diversa gravedad. La revelación de estos hechos desató una ola de protestas ciudadanas, con el pueblo exigiendo mayor responsabilidad en la emisión de permisos y en la supervisión de establecimientos públicos. A su vez, se pidió la dimisión de los funcionarios involucrados en la posible corrupción que facilitó la aprobación irregular de los permisos. Las consecuencias judiciales no tardaron en llegar. 3 meses después de la tragedia, la Procuraduría General presentó cargos contra varias personas e instituciones. El propietario del local, Esteban Ramírez, quien irónicamente había invitado personalmente a Ruby Pérez para mejorar el perfil del evento inaugural, enfrentó acusaciones de homicidio culposo, violación de normativas de seguridad y falsificación de documentos. La posible condena podría ser de hasta 20 años de prisión. También fueron imputados el ingeniero encargado de la remodelación, 2 funcionarios municipales implicados en la aprobación irregular de los permisos y el jefe de mantenimiento del local, todos bajo diversos cargos relacionados con negligencia criminal, soborno y falsificación. Este proceso judicial, que continúa en curso, ha sido denominado por los medios como el caso Jet Set, y ha marcado un precedente importante en la responsabilidad penal en la República Dominicana en casos de negligencia con consecuencias fatales. El impacto emocional de la muerte de Ruby Pérez en circunstancias tan trágicas se vio intensificado por la inesperada revelación de Mariana, quien compartió los planes que Ruby tenía para su futuro inmediato. Lejos de estar pensando en el retiro, como muchos habían especulado debido a sus 69 años, Ruby se encontraba en una etapa de renovada creatividad y expansión profesional. Teníamos tantos proyectos, compartió Mariana, visiblemente afectada. Habían planeado una gira europea, que incluiría sus primeras presentaciones en España, Francia e Italia, además de un álbum de colaboraciones con jóvenes artistas, fusionando el merengue tradicional con nuevas expresiones urbanas. También estaba trabajando en su autobiografía, que escribía con gran entusiasmo. Entre los planes que compartió con Mariana, se encontraba su matrimonio planeado para diciembre y el hecho de que ambos se encontraban en tratamientos de fertilización in vitro, con la esperanza de tener un hijo juntos, a pesar de la edad de Ruby. La revelación sobre el tratamiento de fertilización in vitro había sido completamente privada hasta que Mariana la mencionó durante una emotiva entrevista. Al final de todo esto, su vida, llena de lujos y éxitos, había estado marcada por una serie de proyectos que pocos conocían, incluidos esos planes para la mansión que estaba construyendo en La Romana y que nunca llegó a concluir. Este último proyecto, que podría haber revolucionado la industria musical dominicana, se convirtió en el símbolo de lo que pudo haber sido. ¿Qué fue lo que más lo sorprendió? ¿La colección secreta que Ruby Pérez guardaba en su estudio o el verdadero propósito de la mansión en construcción? Mariana agradece profundamente todos los comentarios y siempre responde a las preguntas. Si quieren conocer más historias exclusivas como esta, ya saben lo que tienen que hacer, dejen su like, compartan el video y suscríbanse al canal. Nos vemos en el próximo video, con más revelaciones que los dejarán sin palabras.